Hola, mucho gusto, les saludo. Este es un video tutorial con el cual queremos explicar cómo vamos a cómo vamos a completar el formato de presentación y de postulación de las ponencias para el Congreso de Innovación Educativa CIE 2025 de UNIBEC. Voy a utilizar directamente el formato al cual nosotros tenemos acceso y voy a ir explicando poco a poco desde una lectura guiada cómo vamos a ir llenando esta postulación de la ponencia utilizando este formato de registro. Para este momento, partimos del supuesto de que todos ya hemos desarrollado nuestra innovación educativa con nuestros estudiantes en un aula educativa o en algún otro espacio de aprendizaje, y esta innovación educativa está circunscrita a alguna de las áreas temáticas del Congreso de Innovación Educativa. Recordemos que esas áreas temáticas son las metodologías activas de aprendizaje, estrategias alternativas de evaluación, innovación académica en salud y la inteligencia artificial en educación. La manera para postular nuestra ponencia en el CIE 2025 es utilizando este formato de registro que comienzo entonces a explicar. Ya vamos a mirar que es algo muy sencillo de hacer. Solamente debemos de completar lo que se nos solicita. El formato ya tiene las instrucciones claramente descritas para que nos podamos guiar. Lo primero que debemos de identificar es el título de nuestra ponencia, de nuestra innovación educativa. Este título no debe tener entre 15 a 20 palabras. Eso es indispensable, por favor. Mínimo 15 palabras, máximo 20 palabras. Ni menos ni más, entre 15 y 20 palabras, en una fuente Times New Roman tamaño 12. Si se fijan, en el formato ya está preconfigurado todo esto. Este mismo título en español, luego traducido al inglés, lo colocaremos en este otro apartado, siempre con la fuente Times New Roman en cursiva tamaño número 10. Una vez que hayamos colocado nuestro título, pasamos a la sección en donde vamos a identificar la autoría de nuestra innovación educativa. Una ponencia que representa una innovación educativa desarrollada puede tener uno o más de un autor. Por ello, lo primero que debemos de hacer es identificar el nombre del autor o de la autora de esta ponencia, de esta innovación educativa. Importante que el nombre que coloquemos acá sea el mismo nombre con el cual nos hayamos inscrito en el ORCID, tengamos nuestro perfil de ORCID. Si usted todavía no tiene su perfil creado, esto es muy sencillo, no se preocupe, únicamente ingrese a la página oficial de ORCID y ahí siga los pasos y asegúrese, por favor, que el nombre con el que registre su ORCID obviamente sea el suyo y sea el mismo que usted vaya a utilizar al momento de inscribirse aquí en el Congreso de Innovación Educativa. Entonces, lo primero que usted va a colocar aquí es su nombre, tal como aparece en el registro del ORCID, y seguido de su nombre va a colocar su ORCID. Es decir, va a colocar el enlace. Cuando usted cree su perfil de ORCID, le va a aparecer un enlace, el cual va a tener que copiar y pegar en este espacio. Aquí aparece luego un superíndice en donde se debe colocar el autor corresponsal. Este superíndice 1, que aparece, veamos, al final del formato, corresponde al autor corresponsal. ¿Qué es el autor corresponsal? Significa que es a quien cuando hay varios autores, es a quien vamos a dirigir toda comunicación oficial con respecto a la ponencia que está postulando. Aquí usted, el autor corresponsal, va a llenar lo que se le pide, que es el correo electrónico, la universidad a la cual representa o en la cual labora, el campus, la sede de esa universidad y el país en donde está actualmente esta universidad y de la que usted es parte. Esto mismo funciona con el segundo autor. Importante que luego que también hay un superíndice que es una letra. Esa letra, por ejemplo, aquí en el caso A, corresponde a la afiliación. ¿Qué es la afiliación? Corresponde a aquel vínculo directo que usted tiene con la institución de educación superior en la cual usted ha desarrollado esta innovación educativa y desde donde está postulando la ponencia. Entonces, aquí la afiliación una, que corresponde al primer autor, se coloca en cursiva y va a colocar el nombre de la carrera o del área a la cual usted representa, el nombre de la facultad, nombre de la universidad, el acrónimo de la universidad, la ciudad en donde está la sede de esta universidad en la que usted labora y luego el país. Esto aplica para todos los autores. Si hubiese solamente un autor, entonces usted borra el autor 2 y borra la afiliación 2. Esta parte son los datos generales del formato de registro de ponencia de innovación educativa para el CIE 2025. Ahora pasamos a qué vamos a describir nosotros el resumen. El modelo de postulación de ponencias para el CIE 2025 es el resumen, algo muy fácil, ya lo veremos. Vamos a ir leyéndolo, les decía al comienzo, para que desde la lectura vayamos explicando. Entonces comienzo. El resumen. En un solo párrafo de un máximo de 400 a 500 palabras en fuente Times New Roman tamaño 10. Se sugiere incluir una tabla o figura al final del resumen y referenciarla dentro del desarrollo del texto. Por ejemplo, si en un momento del resumen
esa parte del resumen hace referencia a la tabla, usted puede poner entre paréntesis ver tabla o ver figura número tal. Si se fijan acá, al final del resumen aparece un ejemplo de una figura o una tabla que usted puede incluir. Importante que si usted decide incluir una tabla o una figura dentro de su ponencia, dentro de este formato, el resumen, es decir, todo esto que vamos a preparar, debe de tener entonces un máximo de 400 palabras, garantizando que la página de la plantilla se utilice en totalidad. ¿Qué quiere decir? Que su resumen no puede tener más de esta página, solamente una página. Entonces, recapitulo. El resumen que en el cual nos presentamos, nuestra innovación educativa debe tener entre 400 y 500 palabras. 400 palabras si incluimos una figura o una tabla. Si no incluimos una figura o una tabla, puede variar entre 400 o 500, no máximo, no más de 500. Continúo con la lectura. En el caso de que se integre una tabla, es lo que explicábamos ahora, entonces el resumen debe tener un máximo de 400 palabras. Los autores deben revisar que toda la página de la plantilla sea utilizada en el caso de que el resumen contenga una tabla de figura. Si el resumen no contara con una tabla o figura, los autores deben asegurar de que el texto tenga una longitud de 1,5 columnas de la plantilla, como lo tenemos ahora. Este es 1,5 columnas. Entonces es importante que prestemos mucha atención a la extensión de nuestra plantilla utilizada. El texto debe ser redactado en tercera persona y en tiempo pasado. El resumen debe ser estructurado con las siguientes secciones. Importantes, son las secciones que su ponencia, su propuesta debe de tener. Estas son introducción, métodos, resultados y conclusiones. No puede tener referencias. Nosotros no hacemos referencias a autores dentro de este resumen. ¿Qué debe incluir la introducción? Comencemos con esta sección de introducción. Aquí nosotros debemos de incluir la información sobre los antecedentes o el marco teórico o conceptual de referencia de la experiencia, justificando cómo éste responde a una problemática específica. Les pongo un ejemplo para que contextualicemos esta parte. Yo voy a poner como ejemplo una innovación educativa que yo presenté en el congreso anterior. Yo estoy dentro del área de las humanidades, específicamente el área de la filosofía. Yo diseñé un círculo socrático con nuestros estudiantes. ¿Cuáles eran los antecedentes? Pues yo conocía ya la estrategia por un autor filósofo que se llama Michel Tosi. Entonces hice alusión a Michel Tosi para poder justificar que esta innovación ya existe. Si no existiese, si fuese completamente suya, obviamente yo en la innovación incluí elementos de inteligencia artificial, utilicé otros elementos para mejorarla, para hacerla novedosa, por eso es que la presenté dentro del Congreso. Entonces, si usted la hiciese desde cero, entonces incluya aquí, por ejemplo, el marco teórico conceptual que usted utilizó en esa unidad de aprendizaje para que los estudiantes pudiesen desarrollar esta temática. Es importante tener un marco teórico que fundamente este ejercicio de aprendizaje. Recordemos que todas nuestras actividades de aprendizaje corresponden al desarrollo de evidencias de aprendizaje, de competencias de aprendizaje de nuestros estudiantes. Continúo. Hay que asegurar que esta sección de introducción tenga un balance con el resto de las secciones, es decir, no puede ser ni muy corta ni muy extensa. Esta sección debe de incluir el objetivo de la experiencia implementada. Recordemos que al final entonces de esta sección de introducción usted debe incluir cuál fue el objetivo que usted perseguía al desarrollar esta innovación educativa con su grupo de estudiantes. Recordemos, esto es importante, lo vamos a decir desde ahorita, lo que estamos presentando no es una investigación, no es un resultado de un proceso investigativo. Estamos presentando una experiencia de caso que corresponde en este momento a una experiencia de una innovación educativa, es decir, una estrategia pedagógica, didáctica que hemos desarrollado en nuestro salón de clase o en algún espacio de aprendizaje. Eso con respecto a introducción. En relación con los métodos. Aquí nuestra misión es describir la implementación de la experiencia, indicando sus acciones o también actividades concretas que se desarrollaron, considerando cómo son una innovación para abordar la problemática específica planteada. Es decir, como es una innovación, nosotros la hemos organizado metodológicamente. Tiene un marco metodológico detrás. Entonces, ¿cuál fue el desarrollo de esa innovación? ¿Tuvo fases? ¿Tuvo procesos? ¿Tuvo diferentes momentos? ¿Qué metodología de aprendizaje utilizó? ¿Cuál fue el fundamento metodológico? Entonces, expliquemos lo más claro posible cuál fue el procedimiento que se utilizó junto a los estudiantes para desarrollar esta innovación educativa. Continúo. También se debe abordar la técnica de innovación, el procesamiento de la información y cualquier herramienta utilizada en caso de ser aplicable. Si usted utilizó algún simulador o utilizó algún software o utilizó alguna inteligencia artificial o algún programa específico o diseñó algún material, esto debe ser descrito en esta sección de métodos. De forma que la persona cuando lea
su ponencia, su resumen, pueda entender con claridad cómo estuvo estructurada a nivel de método, a nivel metodológico. Cuando aquí hablamos de procesamiento de información, se refiere a que cómo usted midió el impacto del éxito de esta innovación educativa. Y quizá usted desarrolló una rúbrica de evaluación o una lista de cotejo o un proceso de evaluación o coevaluación o evaluación por pares, o quizá usted diseñó una encuesta con escala Likert que le ayudó a medir la percepción de los estudiantes, pero siempre en un plano de entender el éxito, el impacto de esta innovación en este grupo de estudiantes, o incluso la misma evaluación que usted tiene de estos estudiantes. Es importante esto porque esto le da objetividad y credibilidad a esta estrategia de innovación que hemos implementado. Sección de resultados. En esta sección vamos a señalar de manera clara los resultados obtenidos en la implementación de la experiencia, garantizando que estos resultados reflejen el impacto de la innovación educativa. En la sección de métodos, yo les decía que íbamos a describir cómo hicimos este procesamiento de información. Acá vamos a decir qué encontramos como resultado, es decir, si nuestra actividad fue diseñada de forma que el estudiante pudiese evidenciar el desarrollo de una competencia de aprendizaje, entonces vamos a explicar aquí en sección de resultados cómo evidenciamos nosotros que el estudiante llegó a ese nivel. O si hubo una lista de cotejo, cómo y qué resultados terminó con esa lista de cotejo. O si era la implementación de un software o de un, etcétera. Lo que ocupamos acá es que usted nos comparta a todos el éxito de esta innovación educativa. ¿Qué resultados tuvo en el estudiante? ¿Mejoró el proceso de aprendizaje? ¿Se alcanzó el objetivo que usted había planteado desde el comienzo? Ocupamos conocer sus resultados. En la sección de conclusiones, aquí vamos a indicar las conclusiones, así como la interpretación e implicaciones de ellas. Continúo. Se puede añadir una recomendación vinculada a los hallazgos y al objetivo del estudio cuando el trabajo lo permita. Insistimos, aquí no estamos hablando de una investigación cuantitativa o cualitativa. Estamos hablando de una experiencia de caso. Entonces, si yo me he planteado un objetivo con esta innovación educativa, hicimos la implementación, tuvimos los resultados, entonces concluyamos. ¿Logramos el objetivo? ¿Sí o no? ¿Cómo lo logramos? ¿A qué conclusión nos llevó esto? ¿Tenemos alguna recomendación que hacer respecto a esta implementación de esta innovación educativa? Entonces, esta es la sección en donde vamos a escuchar, a leer sus conclusiones y vamos al mismo tiempo, si lo amerita el caso, conocer alguna recomendación respecto a algún hallazgo importante que usted tuvo. Luego encontramos dos secciones, la sección de conflicto de interés y la sección de financiamiento. Si usted tuviese algún conflicto de interés, lo menciona en este apartado. Caso contrario, usted únicamente coloca la palabra ninguno. Si al implementar su innovación educativa usted tuvo financiamiento de algún tipo, explique aquí, por favor, cuál es el financiamiento que usted recibió. Si no aplica, solamente coloca la palabra ninguno. Eso es el resumen. Sencillo, fácil, para que nos permita a nosotros de manera sintética presentar nuestra innovación educativa. Después de hacer eso, vamos a identificar entre 3 a 5 palabras claves que describan nuestra innovación educativa. Pero importante, estas palabras claves deben de encontrarse dentro del tesauro de la UNESCO. ¿Qué quiere decir esto? Que este enlace que usted encuentra acá, este enlace usted lo va a copiar y lo va a pegar en su buscador y va a acceder al tesauro de la UNESCO. Usted ya tiene algunas palabras claves que se refieren quizás a algún concepto, a la estrategia o a la metodología, búsquelas en el tesauro. Y igual como aparezca en el tesauro, usted la debe de colocar en este apartado. Debe de estar en español, separadas únicamente por una coma y en orden alfabético. Luego, las mismas palabras clave, 3 a 5 palabras claves ordenadas en orden alfabético y que se encuentran en el tesauro, escritas en español, usted la va a traducir al inglés y la va a colocar en el mismo orden en el que estaba en la sección de español. ¿Ok? Entonces, las keywords se refieren a las mismas palabras claves de esta sección, solo que ahora traducidas al español y al inglés, perdón, y en el mismo orden que aparecen en español. Luego está esta sección que es importante. Estamos en la era de la inteligencia artificial y nosotros no estamos al margen de ello. UNITEC está a la vanguardia del uso de la inteligencia artificial. Sin embargo, como toda institución de educación superior, estamos también apelando hacia un uso ético de la inteligencia artificial. Entonces, en este apartado hemos incluido una declaración de uso de inteligencia artificial. Es decir, si los autores han empleado IA de manera ética en la colaboración, en la elaboración de las ponencias, deben declararlo y deben de especificar su aplicación, ya sea en la búsqueda bibliográfica, en el análisis de la información o en otros procesos del trabajo. Lo que no es ético es que la inteligencia artificial nos redacte
el resumen. Eso no es ético. Y luego, recordemos que en todo Congreso hay algunos instrumentos diseñados para poder identificar el asunto de similitud o, en este caso, el asunto de uso de inteligencia artificial de forma no ética. Yo sé que eso no pasa con nosotros, pero es importante que lo sepamos. Entonces, sí es válido utilizar la inteligencia artificial en este proceso de búsqueda bibliográfica, de análisis de información o quizás de alguna lluvia de ideas o en otro proceso del trabajo, pero no en la redacción del resumen, porque la inteligencia artificial no puede sustituirnos a nosotros en el proceso de redacción porque estamos hablando de nuestra experiencia junto a nuestros estudiantes. Y al declarar, si aquí no hubiese ningún uso de inteligencia artificial, usted solamente pone ninguno. Y de esa manera nos damos por sabido. Y esta es la manera sencilla de postular nuestra ponencia, siguiendo el formato de registro de ponencia para el Congreso de Innovación Educativa CIE 2025 de UNITEC. Si alguno tuviese alguna consulta, por favor, con mucha libertad, nos puede escribir y nosotros con mucho gusto le atenderemos. Muchas gracias y esperamos recibir sus ponencias. Saludos.